Fundación en Obra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondar Nacional de Investigación, convocatoria 2025, con el apoyo de MAM Chiloé, Centro Cultural de Castro, Café Mi Tentación, UCB Televisión, Corporación de Apoyo Legal para las Artes y el Tercer Sector Capa 3, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cívico Cultural de El Bosque. Presentan La Galería Pedagógica, un proyecto que conecta arte y educación. En este capítulo vamos a estar con dos invitadas muy especiales, muy pedagogas y muy artistas. Ellas se han desenvuelto en las artes escénicas principalmente, pero también desde las artes integradas. Como veíamos en un capítulo anterior, vamos a estar trabajando con esto porque en este caso nosotras estudiamos juntas y fuimos estudiantes de las entrevistadas del capítulo anterior, así que somos el experimento de ellas, de la formación pedagógica de las artes integradas. Entonces voy a leer un poquito para presentar a las entrevistadas, a las invitadas del día de hoy. Tenemos a Carolina López, Luna para los amigos, que es artista interdisciplinaria. Es docente de artes integradas, especialista en narración oral, títeres, manipulación de objetos, juego teatral, dirección y creación escénica. Es diplomada en arteterapia y muñecoterapia. Tiene experiencia en coordinación de proyectos de mediación artística con infancias y adolescencias, donde destaca el proyecto Recreo, experiencia y expresión artística infantil desarrollado en el ex-Sename. Es intérprete en diversas obras de teatro callejero, teatro de máscara, figurines carnavaleros y manipulación de marionetas gigantes. Co-creadora de la compañía Combustión Espontánea, dedicada al teatro Lambe Lambe, teatro miniaturas, que son unas cajitas pequeñitas, la cual ha itinerado nacional e internacionalmente. Y tenemos también a Carla Suazo. Ellas han hecho un trabajo en conjunto. Y ella es artista interdisciplinaria, pedagoga, investigadora, electricista, docente de lengua y literatura, filosofía y teatro en enseñanza media. Actualmente realiza clases en el Colegio Alberto Blesgana de estas tres asignaturas que nombré recién. Es diplomada en Lingüística y Culturas Indígenas de la Universidad de Chile y actualmente tesista en un magíster de arte y mención cultural de la Universidad de Playa Ancha. Es intérprete en obras de teatro callejero, destacando entre ellas la participación en Resistencias de la compañía Laboratorio Teatro, con Escuela Carnavalera, Chin Chin Terapié. Participó también en Tepola el 2018 con Contracorriente, Secos y Las Manos de Víctor del Teatro Mendicantes, actual TIN. Y La Vida de Sueño de la compañía Yuyach Kani, que en esas estuve las puede ver en su esplendor. Y también es co-creadora de la compañía Combustión Espontánea. Junto con Luna. Y cabe destacar que en el ámbito pedagógico, porque son muy artistas, como dije, también tienen ambas más de 10 años de experiencia en contextos formales y no formales, y en general contextos de vulnerabilidad social. Bien, ahora que estamos acá, vamos a partir aclarando lo que no se aclaró el capítulo pasado, que qué son las artes integradas. Entonces, cuéntenme ustedes qué son las artes integradas. Bueno, muchas gracias por la invitación primero y por esa presentación tan linda de poder ver los recorridos. Las artes integradas, yo creo que el arte en general ya es integrado de por sí y que para su estudio se ha ido diseccionando o separando. Pero, por ejemplo, se trata sobre mezclar, por ejemplo, la música, la pintura, la corporalidad, el diseño, todas las distintas ramas de las distintas artes que en este caso pedagógicamente siempre las relacionamos. Por ejemplo, para poder hacer un trabajo de un cuadro, tenemos que ver el diseño, a lo mejor en esa clase vamos a escuchar música que tenga que ver con el tema que nosotros vamos a trabajar,
corporalmente nosotros nos vemos modificados dependiendo del trabajo que estemos haciendo. Al menos yo así lo trabajo desde mis clases. Siempre voy integrando las distintas artes para nutrir. Por ejemplo, si estamos trabajando en fotografía, mezclo otras ramas para nutrir lo que estemos trabajando en específico. O así lo entiendo yo. Perfecto. Sí, a mí también me pasa lo mismo que dice Luna, que es como difícil separarlas porque finalmente el arte como que no tiene un límite, como que suele pasarse hacia otros lugares, hacia otros sectores, y si lo delimitamos como es como cortarle o poner un límite a algo que es la creatividad o la imaginación, y que finalmente son las distintas áreas del arte, ¿cierto? Como música, diseño, pintura, formas, colores, las que finalmente van a nutrir una expresión, que viene del interior de una persona que tampoco tiene ese límite. Entonces creo que de ahí viene como ese concepto de que sea algo integral, que sea algo conjunto. Perfecto. Y ahora yo ya las presenté así más formalmente, pero me gustaría que ustedes me digan cómo se presentan, si como profesoras, si como artistas, y quizás a lo largo de este recorrido, ¿qué ustedes destacan como en su proceso de aprendizaje o de crear su propia identidad también a lo largo de este camino? Bueno, ¿sigo yo? Es como la dicotomía, yo siento, del profesor artista, porque es como medio dos personalidades, pero que a la vez confluyen en un punto, porque hay todo un camino del trabajo personal artístico y visto profesionalmente como artista, y hay todo otro trabajo que es el pedagógico. Pero yo siento que no sé, como que yo no, siento que hasta cuando hago arte estoy mezclando la pedagogía, por ejemplo, porque en general, no sé, pienso en nuestra cajita Lambe Lambe. Nosotros hicimos nuestro trabajo de miniatura, pero lo hicimos, por ejemplo, abierto para que los niños, las niñas, los adultos puedan ver cómo funciona y aprender cómo funcionan los mecanismos de los títeres. Entonces, ese es nuestro trabajo como artista, que es presentar este espectáculo, pero también nosotros pensamos en que las personas puedan aprender los mecanismos, entonces también como que se liga a la pedagogía. Entonces, no sé, yo al menos no los puedo separar tanto. Perfecto. Sí, a mí me pasa de que siento que es parte también de mi forma de vida, como creo que si solo me dedicara a la pedagogía y no nutriera mi parte de creatividad o de mi parte artística, que siento que eso aporta mucho a mi lugar pedagógico, me nutre a mí también como pedagoga, como persona, y siento que también de ahí puedo como retribuir en ambas partes. Siento que eso como para mí es fundamental. Me pasa de que si no vivo una parte, el lugar artístico, me pasa que si no estoy ahí, en esa parte de mayor creación, mayor libertad, me pasa de que me voy apagando en el ámbito pedagógico. Y no solamente a mí, sino que veo a los estudiantes como también les pasa eso, como cuando yo, no sé, cuando hago una planificación de literatura, de creación de un texto, de creación de un cuento, de ortografía, de gramática, que es algo mucho más estructurado, pero cuando le hago una propuesta artística a esa práctica, los estudiantes también como que lo reciben de una manera mucho más amable y más predispuesta a poder experimentarlo y vivirlo que solamente a lo netamente académico. Se entregan de una mejor manera, como que lo reciben, ya, me entretiene, me interesa, voy a experimentar con esto, voy a aprender otras cosas, tal vez no me interesa tanto la gramática, pero me interesa experimentar y lo que está proponiendo la profe igual, puede ser medio loco o puede ser interesante, pero me interesa vivirlo, como que por ahí se va nutriendo esos dos ámbitos. Hay una autora que vamos a entrevistar en otro capítulo que se llama Rosario García Huidobro, que ella habla del saber docente ligado al deseo. Entonces dice, todo saber se construye a partir de nuestras propias experiencias y a través de cómo nosotros nos relacionamos desde el deseo con eso. Entonces, que justamente se apaga este saber docente y se apaga la manera en la que llega o se media con un otro, en la medida que nosotros perdemos el deseo o una relación con nuestro propio deseo. Sí, yo lo veo, por ejemplo, no sé, yo siento que para enseñar, yo al menos que hago clase de artes en general,
siento que tengo que experimentar todos los tipos de artes que voy a enseñar. A veces por ahí darse el tiempo es lo más difícil en cuanto a la productividad del docente y darse ese espacio de artista. Pero yo me doy el espacio como para poder empatizar y poder transmitir, oye, ¿sabéis que me divertí demasiado con esto? O tal vez esto necesita más concentración, o esto abrió emocionalidades en mí que tal vez en mis estudiantes también va a abrir, pero siento que si no hubiese experimentado las cosas que enseño y no las hubiese vivido desde mi mismo placer de crearlas, de simplemente crear, es muy difícil. Yo siento, al menos con mi forma de hacer clases, es muy difícil si es que no se gusta, si es que no se disfruta, si es que no se entiende lo que puede generar de repente las creaciones artísticas. Entonces, al menos desde mi perspectiva, sí o sí tiene que ver con el placer, con el gusto, con la pasión, poder transmitirlo. Totalmente. Oye, chiquillas, y les quería preguntar también respecto de esta, que ya hemos empezado a hablar un poquito, pero esta retroalimentación que se hace entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo pedagógico nutre o afecta, interpela a mi desarrollo artístico, mi proceso creativo, y cómo lo creativo y lo artístico también va a interpelar mi forma o mi práctica pedagógica? ¿Comienzo yo esta vez? Ya. Bueno, ahora mismo tenemos como el ejemplo de eso porque estamos armando una obra de teatro en una compañía que conjunto con otras personas que son desde el ámbito de arte escénica y también pedagogos, sobre todo como educación comunitaria, etc. Y bueno, aquí la obra que estamos tratando se trata sobre infancias. En la compañía Escape Colectivo se trata sobre la infancia, la protección de esa infancia y cómo las infancias se van a ir viviendo en el futuro. Cuál es el imaginario que tienen la infancia y adolescencia de hoy en día y cómo éstas ven nuestro futuro desde hoy en día. Entonces tomamos desde el trabajo pedagógico, tomamos esos imaginarios, cuáles son sus visiones pesimistas, positivas, todas las visiones sobre el futuro que ellos tienen, y eso se materializó en gran parte en esta obra, como que fue gran parte de la temática central con la que se mueve. Creo que si no viniera desde ellos, que son estudiantes, adolescentes, niños, no tendría mucho sentido crear una obra sobre cómo nosotros pensamos que piensan o que creen las niñeces. Entonces tiene que ser la voz de ellos puesta ahí. Entonces eso lo sacamos desde la pedagogía. Y por otra parte, en la pedagogía me pasa que, como te contaba antes, siento que es como nutrir, proponer, hacer propuestas, desafíos que despierten curiosidades. Por ejemplo, me pasa ahora que en mi asignatura, que es filosofía, quiero hacer un proyecto este semestre que se llame como Aquí también hay filosofía, donde puedan experimentar desde distintas formas como teñido para crear, investigar sobre los colores que existen en los humedales, como a través del arte hacer una experiencia en la vida, ¿cierto? Que les permita hacer preguntas filosóficas, como por ejemplo qué es la luz, qué es el color, qué son las formas, pero a través de la experimentación, porque si no lo experimentan y no se quedan solamente en la teoría, es como que el conocimiento lo matamos. Entonces siento que es súper necesario darles la posibilidad, sobre todo en los colegios que son de mayor vulnerabilidad social. Nosotros trabajamos en San Ramón, entonces que los chicos tengan la posibilidad de experimentar lo más que puedan, como que lo sientan vivo el conocimiento y no encerrado y teórico en las aulas de manera muerta. Entonces siento que por eso el arte es fundamental. Genial. Bueno, próxima pregunta. Chan, chan, chan. Bien. Ustedes, me imagino que a lo largo de este recorrido, tanto desde lo pedagógico como desde el arte, han ido encontrando ciertos trabajos, ciertas personas que les han hecho mucho sentido y que se han convertido en referentes importantes para lo que ustedes hacen en este momento. Entonces me gustaría saber si tienen algún referente, tanto en lo pedagógico como en lo artístico, que quisieran destacar en este momento. Bueno, en general, como que mi enfoque
tanto en lo pedagógico como en lo artístico, tiene que ver siempre ligado a la parte espiritual. Como que yo no separo la parte material de lo espiritual. Eso es como mi perspectiva, mi filosofía de vida. Entonces, dentro de la búsqueda de mi filosofía y de mi ideología, tengo dos grandes referentes, que uno en cuanto a la educación sería Paulo Freire, en cuanto como al sentido de la educación, y enfocado también a la parte espiritual sería Rudolf Steiner, que por ahí también yo he ido haciendo mi investigación en cuanto a la pedagogía Waldorf y el objetivo del arte en la escuela, más ligado al crecimiento personal, y también ahí va toda mi otra formación en el arte terapia, que en general ese es mi enfoque, más que por un sentido de hacer creaciones. Obviamente vamos desarrollando y aprendiendo técnicas y todo, pero en general yo como lo enfoco es hacia la expresión, hacia el autoconocimiento, hacia poder superar frustraciones, aprender sobre sí mismo, aprender a relacionarnos con los otros desde el arte. Entonces, yo diría que esos son, bueno, entre muchos artistas, amigos, una finalmente igual se va nutriendo constantemente, y estudiantes también pueden ser grandes referentes míos, la misma Carla, personas que he conocido en la vida. Finalmente uno ahí como que se va armando el puzzle de tantas cosas que te nutren las personas, pero si lo pusiera como en pilares, en cuanto al sentido político y el sentido espiritual, serían esas dos personas. Excelente. ¿Y tú? Sí, igual como dice Luna, tengo como referentes súper viejos también, como Rudolf Steiner, Platón también. Hay varias ideas por ahí que rescato sobre su forma como él entiende la pedagogía, y también actuales, como algunos que se van mezclando con la neurociencia, como lo que propone Melina Furman, ¿cierto? O ya también Nazaret Castellano, ¿cierto? Como que son referentes un poquito más nuevos, pero sí, también, como dice Luna, como referentes más cercanos de lo que uno ve, por ejemplo, lo que pasa con el fenómeno de la Escuela Popular de Cine, ¿cierto? Que es una escuela popular, ¿cierto? Que está instalada nació en La Pintana, ¿cierto? Que es completamente gratuita, que genera producción, ¿cierto? El TFCISO, Festival de Cine Social y Antisocial, y ahí tú ves cómo estas personas que son profesionales, que son pedagogos, hacen este trabajo gratis en la comunidad con niños, se ponen a grabar películas. Entonces como que mis referentes también son como ellos, como estas personas que hacen ese trabajo, que son súper anónimos a veces. Entonces, sí. Eso. Sí, pues muy interesante eso, porque yo siento que en lo pedagógico se hace mucho arte, muchos procesos creativos, y de repente es muy anónimo. Pasan muy piola todas estas cosas. Quizás en el arte está como esta imagen del artista y su obra, y yo soy el que ejecuta esta obra en particular, pero en los ámbitos como más pedagógicos, a veces pasan piolas cosas increíbles, ¿cierto? Sí. Bien, chicas, vamos entonces a una pregunta que existe y no nos gusta tanto, pero es una realidad. Chan, chan. Chan, 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 chan. Que es, ¿cómo lidian ustedes, o si consideran que existen, tensiones entre sostener estos dos roles, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es estar en el colegio y sostener un rol de artista paralelamente y viceversa? ¿Quieres comenzar? Ya. No. Difícil, es difícil. Más que todo, bueno, de los dos lados tiene sus dificultades y tiene su parte hermosa, obviamente. Pero ya que estamos hablando de lidiar, desde la parte pedagógica, más que todo por el tiempo, que estamos bajo una lógica de sistema educativo súper productivo, súper rápido, donde se le exige mucho a los estudiantes, a los profesores sobre todo, y también en un contexto donde la salud mental, digamos que no está en su mejor momento. Entonces toca sostener mucha emocionalidad, y más haciendo clases de arte, o sea, donde la expresión brota, veis la historia completa de un niño en un dibujo, y a veces es fuerte. Entonces, aparte, tener nosotros nuestros proyectos, de tener ensayos, hacer creaciones, armar la obra,
formular proyectos. Entonces, el tiempo yo diría que es como lo más desafiante. Tanto, y también, ya que por la parte de artista, la parte de financiamiento, todo lo que es trabajo estable como artista en este país, también difícil. Porque postular a los proyectos, esta lógica de concurso, de tener que competir con demás artistas para poder trabajar tranquilamente solo de eso. Entonces, por ahí yo siento que están como las mayores dificultades de la pedagogía por el tiempo y la productividad, y desde los artistas porque en Chile no es tan valorado económicamente el trabajo de artista, entonces hay que rebuscársela mucho. Pero como a uno le gusta mucho esto, se hace el tiempo y te genera ahí, por ejemplo, no sé, yo intento buscar ese equilibrio. No tengo tantas horas en el colegio para poder tener tiempo para ser Tal cual. artista. Hacemos eso, todas. Entonces, claro, porque si no, no se puede. Sí. Un equilibrio precario a veces, como dice el teatro, encontrar el equilibrio precario, porque como que de un momento a otro se puede desestabilizar y yo también lo he vivido, lo he padecido, como ese equilibrio que se pierde a veces, porque muchas veces cuesta tener que lidiar y a veces me pasa de que, claro, ahora estoy en un colegio donde nos permiten experimentar como hacer clases más enfocadas al arte, más experimentales, pero así muchísimas experiencias de colegio donde me cuestionan de que por qué estás pintando si es clase de lenguaje o por qué los niños están haciendo movimientos y no sé, otra cosa. Entonces como que cuestionarte y tener que estar todo el rato justificando la práctica pedagógica en relación de que ya es una pedagógica, es una decisión pedagógica, uno ya tiene su profesión, puede justificarla, pero agota, estar todo el rato en la justificación, por una parte. Y por la otra es que también obviamente requiere una materialidad poder experimentar y a veces no está, pues. Entonces uno también tiene que estar justificando el hecho de poder hacer ciertos experimentos y de estar como ganándose como esos fonditos o ganándose como ciertos materialidades para poder hacer esta experimentación. Entonces como constante, no es como que ya, como que simplemente está. Entonces sí, cuesta trabajo, aclararse harto. Ser capaz también de diseñar como una clase que esté muy bien argumentada y fundamentada, entonces es difícil, pero se puede y obviamente lo vale. Sí, igual siento que a nivel sistema como que no están, nada te lo hace fácil, como que muy cortito. Sí, es que te quiero hacer una pregunta para que ahondes en eso, justamente, ya, dale. para que las dos ahonden en Ya, eso. dale. Si tuvieran que hacer como transformaciones en estos sistemas, ¿qué es lo que ven que ustedes creen que es necesario transformar? Dale, entonces vamos con a nivel sistema. Ya, justo. No, bueno, yo siento que es el tema del tiempo, de esta sociedad tan apurada donde todo se exige para allá, hasta las mismas, no sé, nosotros que nos desempeñamos en clases más artísticas, uno necesita tiempo para poder crear así realmente con tranquilidad y no solo reproducir cosas que a veces les pasa a los estudiantes también. Necesitas tiempo, o sea, como que es justo te iba a hablar de eso, que a pesar de que las condiciones no están de las mejores, yo al menos atesoro y es como que defiendo con mis garras esos momentos de darme así unas horas de, no sé, ponerme a pintar sin lógica de productividad, ni siquiera por hacer un cuadro que no sé qué, que vaya a significar algo, como que, pero eso es como por mi forma de ser. Pero si eso ya estuviera dado por tener tiempo, jornadas más cortas, pero algo mucho más sistémico de laboral y de todas las profesiones, yo creo también, como la cantidad de horas de trabajo, etcétera. Por ahí. Sí, si bien como que en políticas públicas se avanzó un poco con respecto a la flexibilidad del currículum, pero siento que todavía falta en los colegios como empoderarse de eso y como decir, ya que está la flexibilidad, me voy a atrever a hacer algo completamente distinto, me voy a aprovechar de no, si ya no está no está la exigencia de una cantidad de notas, voy a dar la libertad porque confío en los profes que tengo, que contraté para que ellos puedan organizarse.
y poder dar mayor también validez a la retroalimentación, que no es con notas. Entonces, porque muchas veces estos procesos más creativos y artísticos se van nutriendo y son mucho más fructíferos para los estudiantes mismos, para nosotros también, cuando uno le hace una retroalimentación desde el proceso, sin una necesidad de una calificación. Entonces, como que ahí tú ves que en verdad a ellos le hizo sentido, se aprendió, se logró como algo mucho más profundo. Pero muchas veces el colegio se limita y te exige, no sé, en el semestre 7 notas, 6 notas. Y entonces como que ahí lograr cuajar esas ambas necesidades se pone más, se tensiona más, se pone más difícil. Pero también siento que cuando uno observa que los estudiantes lo agradecen ese espacio que uno les da dentro de esa libre cátedra que tienen en ese momento, ellos lo agradecen porque tienen esa necesidad. Porque hay a veces, a mí me pasa dentro de mi asignatura que es lenguaje, que hay muchas veces que no, a pesar de que la palabra es necesaria y transformadora, pero a veces hay cosas que no logramos comunicar con las palabras, pues a veces hay cosas que son inefables, pues no podemos comunicarlas, no podemos decirlas, pero a través de un dibujo, una forma, el color y expresar algo, ya igual me estoy comunicando. Entonces como que a veces se olvida eso. Pero esta también es parte de nuestro trabajo, como recordarlo, darle como la porfía, seguir haciéndolo porque sabemos que lo que significa en el fondo. Totalmente. Sí, pues a mí me parece muy interesante lo que mencionan ambas, porque esto de la retroalimentación y el decreto 67, que ya apareció también en otra entrevista, tiene mucho sentido en términos de aprendizaje significativo, ¿cierto? Y que el arte te apoya en eso, en la experiencia estética, en dejar huellas anímicas, en que realmente se encarne esto que tú estás aprendiendo, ¿cierto? Y por otro lado, me parece interesante también lo que decías tú respecto de los tiempos, me parece así esencial, porque la escuela y el sistema tienen un tiempo, ¿cierto? Que es muy apurado, muy demandante, muy productivo en esa lógica, y el proceso creativo o el artista tiene otro tiempo, que a veces no es tan lógico y a veces avanzas mucho y a veces te detienes, entonces tiene como una lógica muy diferente. Sí. Y los estudiantes cuando llevan a cabo un proceso creativo, tienen que respetar el tiempo artístico del proceso y no necesariamente el tiempo productivo de la escuela. Entonces, ¿de qué manera también sería interesante pensar al profesor como un artista? Porque en realidad todo lo que hace un profesor es creativo, es un proceso creativo. Entonces, es un artista en sí mismo, independiente de que sea de filosofía o quizás de lenguaje, está creando y está generando experiencia artística, generando aprendizaje significativo, y eso es pensamiento artístico. Entonces es importante también, como yo me imagino, como una transformación de ver al sistema educativo mirando al profe o concibiéndolo a través de políticas públicas, etcétera, como un artista y con esos tiempos también. Ya, chiquillas, quisiera saber qué más sienten que quisiéramos compartir con esta audiencia, que es importante para visibilizar quizás de su trabajo personal también. Obviamente vamos a dejar invitadas a todas las obras. Sí, y también que Sí. quisieran compartir, que creen que es muy importante decir en este espacio. ¿Quieres decir? Bueno, primero que no, aunque es difícil, ¿cierto? Como a veces empezar a abrir, ¿cierto? Estos espacios, también, bueno, agradezco que exista este espacio que visibiliza la tensión que puede existir, que exista como este rol de pedagogía con el arte, como que también agradezco mucho que pueda existir este momento para poder mostrar, ¿cierto? La necesidad, porque siento que hoy en día es una necesidad, ¿cierto? De que los chicos, estudiantes, jóvenes se expresen. Si tenemos a muchos estudiantes que les cuesta comunicarse, ¿cierto? Después de la pandemia, el uso del celular también ha como disminuido esta capacidad, ha ido como cortando un poco como algunas capacidades, yo lo podría decir, que son habilidades que obviamente se logran, pero que en la práctica, entonces como que lo han ido achicando. Entonces siento que para eso es necesario que los chicos puedan permitirse cosas, espacios, más tiempo, experimentar, explorar. Entonces es súper necesario que que rescatemos eso,
que rescatemos esos espacios, creemos esos espacios y que sigamos jugándonosla porque existan. Sí, a mí me gustaría decir como a las personas, a todas las que están, no, pero a distintos profes que se sientan convocados en esta dicotomía, o tal vez no dicotomía, sino unido de profe y artista, a que no abandonen por ser profe a su ser artista, que siento que muchas veces puede tender más hacia ese lugar, por la estabilidad tal vez laboral que trae ser profe, abandonar tus sueños, abandonar tus proyectos, abandonar todas tus posibles creaciones como artista, siento que es súper importante, y también que muchas veces se ve al profe solo como profe, y en general abrir esa mentalidad a las personas de que el profe puede ser 1000 cosas más, como que somos personas, tenemos vida, somos miles, entonces eso en general, que no abandonar tu parte artista por ser profe. Eso. Y a los colegios que se atrevan también, ¿cierto? Sí, a confiar en sus profesores y en los Sí. experimentos. Sí, completamente. Y que viva el arte. Eso, viva el arte. Muchas gracias, Muchas chiquillas, gracias por estar la acá. invitación. Se pasaron. Muy interesante la conversa y espero que nos volvamos a ver en otros espacios así también. Ahí esperamos ver los próximos capítulos. Sus obras. ¿Cuál? ¿La que se viene? La que se viene. Bueno, ahora más o menos en noviembre vamos a estrenar una obra de teatro destinado a infancia, adolescencias y a todas las otras edades, a todas las otras infancias y adolescencias de otras edades, Ajá. con Escape Colectivo, así que ahí vamos a estar tirando todas las fichas, que nos sigan en las redes, porque se viene un teatro de máscara muy interesante en ese sentido. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias.